Bendiciones hermanos, una vez más en otro episodio del estudio del Evangelio de Juan y queremos seguir expandiendo la palabra del Señor, seguir hablando de la palabra del Señor porque en ellas hay vida. Él es la palabra de vida hacia nosotros y en el mundo no hay valor eterno, sino lo que es eterno es la palabra del Señor. Y si nosotros guardamos la palabra del Señor nos guardará a nosotros en los tiempos que han de venir. Y es tan importante que pongamos esas palabras en nuestros corazones, que las memoricemos y que las valoremos de tal manera de que podemos internalizarlas en nuestra vida, en el sentido de que podemos ponerlas en práctica y glorificarlo a Él en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Así como vemos qué es lo que viene en el futuro para este mundo, qué es lo que va a pasar en el futuro con todo esto de la tecnología, con todo esto de la profecía bíblica. Es importante que nos mantengamos en el fundamento de la palabra. Estuvimos viendo en otro episodio de que Jesús es el pan de vida. Él es el pan, Él es el agua, Él es el vino. Son diferentes aspectos de nuestro Señor Jesucristo que nos llevan a, a crecer en Él. Y así como dice en Romanos 8:29, que fuimos conformados, que fuimos predestinados a ser conformados a la imagen del Hijo. Entonces estuvimos hablando de todas esas cosas y aún así había mucha gente que no creía en el tiempo de Jesucristo. Hubo mucha gente que lo rechazó, hubo mucha gente que realmente no querían entender lo que es el reino de los cielos, sino que tener su propia perspectiva de lo que son las escrituras. Querían tener una libertad política de los romanos, querían tener una libertad religiosa, pero en sus propios términos. Y por eso terminaron rechazando, porque no creían en la palabra realmente. Profesaban la palabra, pero no la creían en lo que es. Con la palabra me refiero a la Torá, el Ketuvim, los Nevi'im, que son los libros históricos, los libros proféticos. Y con todo esto es una advertencia para nosotros, que asimismo nosotros podemos rechazar la palabra cuando tratamos de tener nuestra propia perspectiva de lo que es el reino de Dios y su justicia. Y tenemos que moldar nuestras vidas y nuestras mentes a lo que es la palabra del Señor. Entonces aquí el Señor Jesús estaba enseñando acerca de la palabra de Él, acerca de que Él es el pan, así como el pan que cayó en el desierto, ese maná que cayó en el desierto, Él asimismo, Él es el maná del cielo. Y así como Él oró en Mateo capítulo 6, que danos el pan nuestro de cada día, Él se representaba a sí mismo como el pan de cada día, que cada día nosotros tenemos que ir a buscar de su presencia para permanecer firmes en Él. Y de esta misma manera seguía enseñando, y creo que vamos a culminar el capítulo 6 en esta grabación. Y dice en el verso 60, al oírlas, o sea, al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Que es dura esta realidad. Asimismo, como él hablaba el profeta Ezequiel, come el rollo y va a ser dulce a tu boca, pero va a ser amargo en tu estómago. De la misma manera, cuando nosotros aprendemos la verdad, es dulce a nosotros. Sí, es la verdad. Pero cuando tenemos que ponerla en práctica, ahí es cuando se convierte en amarga. Cuando la mayoría de las veces cuando tenemos que practicar la verdad, el amar a nuestro prójimo, el amar a aquellos que están alrededor de nosotros, cuando ellos no se lo merecen, porque también así mismo nosotros no nos merecíamos que Cristo muriera por nosotros y Él murió. De esta misma manera, así es como se siente el practicar la verdad. Y cuando Jesús estaba enseñando acerca de estas cosas, de que Él es el maná, tenemos que ir a donde Él a buscar el maná diario.
de estas verdades que le estaba enseñando. Y dice, esto es muy duro. ¿Quién lo podrá poner en práctica? Esto es demasiado duro. Esto no es demasiado duro que se siente que no es ni siquiera realidad. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas hacemos lo mismo? Cuando entendemos que, ok, lo que dice la palabra es muy duro para ponerlo en práctica. Es demasiado duro, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para poner esas cosas en prácticas. Y en el verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, Él les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les causa ofensa esto lo que estoy diciendo? Y el Evangelio de la verdad ofende. Una verdad del Evangelio es que ofende. ¿Por qué? Porque te dice que tú eres pecador y que necesitas un Salvador. Si tú no eres ofendido a cierto punto por el Evangelio, la pregunta es, ¿realmente somos salvos? Y esto es para introanálisis, para nosotros analizarnos en nuestro corazón. El Evangelio no es color de rosa todo el tiempo, sino que en algún punto nos va a ofender. Van a haber muchas cosas que nos van a ofender. Pero la clave a todo esto es cómo nosotros manejamos esas ofensas. Si las manejamos de manera que podamos internalizarlas y poder ver si nosotros estamos fallando realmente. O rechazarla porque me duele el orgullo, porque mi orgullo está delante de todo y soy arrogante delante de cualquier verdad que me puedan traer. Y voy a tratar de defender mi verdad en vez de seguir la verdad, que Jesucristo es la verdad. Entonces Jesús le preguntó si esto le ofendía. Entonces el verso 62 dice, ¿por qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ustedes me vieron que que de dónde yo he venido, que la palabra ha sido completada en mí, que la palabra ha sido cumplida en mí. Y dice, el espíritu que es David, la carne, nada aprovecha. ¿Por qué? Porque molesta, porque estaban ofendidos en su carne, en su carnalidad. Y nosotros mismos no somos exentos de eso. La mayoría de las veces somos así. Pero hay algunos de vosotros que no creen lo que le está diciendo Jesús ahora en el verso 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces que podemos estar en lugares que puede estar supuestamente lleno de cristianos, pero realmente no son seguidores de Cristo. Hay mucha gente que profesa ir a la iglesia, pero realmente no son seguidores de Jesucristo. El ser seguidor de Jesucristo implica en poner en práctica las enseñanzas de Él. El aprender su palabra, eso es una, y ponerlas en práctica de manera que podemos practicar esa verdad y podamos ser luz en medio de las tinieblas. En esta parábola, cuando Jesús hablaba en parábolas, y después cuando su madre y sus hermanos lo fueron a buscar, y Jesús le dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre sino aquellos que obedecen la palabra? Y hay algunos que no creían, que estaban ahí por pretender, por valores políticos podía ser, o por circunstancias de la vida, que realmente Jesús satisface mi necesidad temporal, pero realmente no quiero creer en Él porque no se alinea a lo que yo quiero, a mi perspectiva de lo que es la vida. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, se supone que nosotros seamos esclavos de Él. Pero es un esclavo que nosotros entregamos nuestra voluntad para vivir por su voluntad. La pregunta es, ¿estamos siguiéndolo a Él de acuerdo a someternos a la voluntad del Padre, o estamos siguiéndolo a Él porque Él complace mis necesidades temporales? Porque si es de esa manera, cuando esas necesidades temporales sean satisfechas o venga cualquier circunstancia en la vida, yo lo voy a negar así como Judas lo negó.
Judas era un celote. Entonces el celote, lo que hacían ellos querían rebelarse en contra del gobierno romano. Y Pedro era otro celote también. Lo que ellos querían era tomar poder político de Israel y confrontar a los romanos y echar a los romanos de Jerusalén. Y con esa mentalidad, muchos de ellos siguieron a Jesús. Ok, ¿cuál es el momento que Jesús va a tener, va a tomar esa posesión? Hasta cierto punto, muchos especulan que cuando Pedro sacó la espada en Getsemaní y le cortó la oreja a aquella persona, porque ella estaba preparado para pelear, pensando que ese era el momento de que iban a rebelarse en contra de Roma. Pero Jesús, no es la perspectiva de Jesús, era lidiar con el pecado que nos separa de Dios por la eternidad y el pagar por ese pecado. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que nosotros queremos de Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Jesús quiere total rendimiento de nosotros. No quiere que nosotros lo sigamos por lo que Él nos puede dar, sino por quién Él es. Es como aquella relación que pueden tener una mujer o un hombre que sea rico, tenga esta pareja y que lo siga por el dinero que tiene. Y eso da cuenta en cualquier momento que esta pareja lo que está siguiéndolo es por el dinero. Lo que realmente le importa es el dinero y no le importa la persona. Así mismo se siente nuestro Señor cuando nosotros lo seguimos por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él quiere, una relación personal contigo y conmigo. Entonces, muchos no creían. Entonces, y dijo en el verso 65, por eso os he hecho que ninguno pueda venir a mí si no fuere dado por el Padre. Nadie viene al Padre, nadie viene a Jesús si no es atraído por la gracia de nuestro Señor, por la bondad. ¿Qué es lo que atrae eso? Es el corazón. ¿Con qué corazón nosotros venimos? Si venimos con corazones altivos o venimos corazones rendidos totalmente a Él. Queremos conocerlo a Él, conocer su verdad. Y entonces el verso 66, esto es impresionante, a veces la numerología, los números fueron puestos en la Biblia de Ginebra, en los 1500, porque antes de eso no habían versos y capítulos. Pero es impresionante que el capítulo 6, verso 66, puede ser sumamente coincidencia, pero dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando la enseñanza es dura, cuando las cosas se pusieron un poco más complicadas y las verdades eran expuestas, muchos decidieron no seguirlos. Podemos estar en la iglesia, podemos ir constantemente a la iglesia, ser devotos en el servicio de una manera u otra, pero totalmente negarlo a Él. Y esto es muy, muy triste. Y dijo en el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús también le dice, ¿ustedes se quieren ir? Ya que muchos están abandonándonos, ¿ustedes también se quieren ir? Y le respondió Simón Pedro en el verso 68, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Pedro estaba entendiendo lo que es el reino de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Porque no hay nada mejor. Si lo que fuera de ti no hay nada mejor, no hay nada que pueda salvarnos. Tú eres el único que tienes palabra de vida eterna. No hay un futuro, no hay un mañana si no es contigo. Y de la manera que nosotros nos acercamos al Señor, tiene mucho que ver. Y si, Señor, ¿a dónde voy a ir? Incluso cuando yo no me siento bien, cuando mis sentimientos y mis razones me están llevando
a ir lejos de ti, pero realmente cuando miro fuera de ti no hay nada que este mundo me pueda dar que pueda satisfacer mi necesidad eterna. Esa es la actitud con la cual debemos vivir. Señor, fuera de ti no hay nada. Entonces, el verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Aún así, cuando le respondió, Señor, ¿a quién iremos si nosotros hemos creído en que tú eres el Hijo de Dios viviente, que tú eres el Cristo, que tú eres el ungido, que tú eres el Mesías? Aún así, Cristo le estaba advirtiendo. Aún así, en cuanto yo los he escogido, aún así hay alguien que no va a creer. ¿Por qué Judas fue condenado? ¿O por qué Judas fue usado? Es porque él no creyó. No hay otra razón. No hay porque fue el escogido de Dios para negarlo al Señor. Otros evangelios falsos tratan de decir que todo fue una conspiración, que Judas realmente sí creyó. Realmente Judas no creyó. Y ese era su problema. El problema de Judas era que él tenía su propia agenda delante del Señor y nunca se rindió completamente. Aún así, escuchando la verdad por 3 años y medio, él nunca creyó. Y él estando al lado del mejor maestro que podía haber enseñado la historia de la humanidad, y aún así no creyó. Y eso es que sea una lección para nosotros. Podemos tener el mejor maestro de la palabra y aún así no creer. Y aún así ser incrédulos. Que sea una advertencia para nosotros. Él es el único que tiene palabra de vida. ¿A dónde más iremos? No hay nadie. No hay nada que pueda complacer, que pueda satisfacer esa necesidad eterna de que es el estar con el Padre. Tenemos 2 opciones delante de nosotros. O seguirlo a Él o escoger el camino de la condenación eterna. ¿Cuál es el camino de la condenación eterna? Es satisfacer mis propias necesidades, satisfacer lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que mis expectativas de lo que la vida significa según mi entendimiento y seguir ese paso o seguir el paso de las Escrituras. El paso que es pequeño en entrar, que es incómodo caminar, que es totalmente incómodo dirigirse en ese paso, pero es el paso que me va a mantener derecho, que es el paso que me va a mantener en la perspectiva que necesito estar, que es la palabra de Dios, que es el paso que me va a dar la vida eterna. Aquí terminamos el capítulo 6, espero que le haya sido de bendición y nada, es muy importante que nos mantengamos en el camino de la vida, que es el Señor Jesucristo. Espero que el Señor los bendiga y que tengan una buena semana.